Muy buenos días, que la gracia, la paz, la misericordia y el amor de Dios sea con ustedes y con cada una de sus familias. Bienvenidos en esta mañana al devocional Palabras de Vida Eterna. En el día de hoy vamos a dar lectura al Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo del 27 al 32, donde dice la palabra de Dios: después de estas cosas salió, haciendo referencia a Jesús, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este publicano de nombre Leví es el mismo discípulo de Jesús llamado Mateo, también conocido como Mateo Leví, Leví de Alfeo o Mateo el Evangelista. Leví o Mateo era publicano, es decir, aquella persona que se dedicaba a cobrar impuestos a los judíos para los romanos. Estas personas, los publicanos, eran muy odiadas, ya que siendo parte del mismo pueblo judío, de una u otra forma eran considerados traicioneros y opresores al cobrar tributos abusivos a su mismo pueblo para beneficio de un extranjero, que en este caso corresponde al pueblo romano. Asimismo eran odiados porque se enriquecían con el ejercicio de su profesión. Podemos ver en el mensaje de hoy que Jesús vio a Mateo, es decir, que Jesús fue el que se le acercó a Mateo y de manera obediente, una vez hecho este llamado por parte de Jesús, le siguió. De igual forma, querido oyente, Jesús, a través de su palabra, constantemente nos está haciendo ese llamado para seguirle. Pero debemos tener la actitud de Mateo, quien fue obediente y le siguió. Dice la palabra de Dios que dejó todo por seguir a Cristo. Se desprendió de su trabajo y de demás labores terrenales y siguió a Cristo. No le costó nada dejar todo lo que tenía. Y como podemos ver, lo que tenía Mateo era dinero, por ser recaudador de impuestos, por ser publicano. Cosa que quizás hoy muy difícilmente cualquier persona puede hacer, que es desprenderse tan fácilmente del dinero. Recordemos ese pasaje bíblico del joven rico en Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22. Quien esa persona le preguntó a Jesús, haciendo referencia al joven rico, le preguntó a Jesús que qué debía de hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús, al preguntarle si guardaba los mandamientos, contestó que desde su juventud los había guardado. Jesús, viéndole entonces, le dijo que solo una sola cosa le faltaba, y era que vendiera todos sus bienes y se los diera a los pobres. Este rico se afligió mucho y se fue muy triste porque tenía muchos bienes. A este joven le costó dejar todo por seguir a Cristo y tomar su cruz. No le fue fácil desprenderse del dinero.
Pero en cambio, al discípulo Mateo dejó todo por seguir a Jesús. No le importó quizás sus bienes materiales, su riqueza. Solo fue obediente ante el llamado de Dios y le siguió. Posterior a esto, manera de agradecimiento, hizo un banquete donde invitó a todos sus amigos, a todos sus colegas, en este caso publicanos también. Y entre ellos se encontraba también Jesús y sus discípulos, los cuales ya había llamado anteriormente, como fue el caso del apóstol Pedro, a Jacob, también llamado Santiago, y el hermano de este, Juan. Ya ellos se encontraban en el banquete que había ofrecido Mateo. Ahí se encontraban con todos estos publicanos. Pero dice la palabra de Dios que los escribas y fariseos murmuraban contra ellos, contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Los escribas y fariseos murmuraban porque ellos, conocedores de la ley, se creían de una u otra manera perfectos delante de Dios, buenos y rectos. Pero bien sabemos que en realidad no lo eran. Hacían cosas que no estaban alineadas a los preceptos de Dios, a los que Dios quiere realmente. Todas estas cosas fueron confrontadas a través de Cristo Jesús y fueron expuestas y hechas a la luz pública la verdadera realidad de estos escribas y fariseos en lo largo de las Escrituras. Casi siempre recibimos críticas cuando comenzamos a seguir a Cristo, cuando a través de su gracia, por su Espíritu Santo, comenzamos a dejar esa vieja forma de vivir en pecado, cuando comenzamos a ser transformados por el Espíritu Santo, cuando procuramos ser obedientes a los mandamientos de Dios, cuando dejamos de practicar el pecado y buscamos cada día más la santidad, buscamos cada día más ser aceptados por nuestro Señor Jesucristo. Pero la realidad es otra, porque todos somos pecadores y no hay justo, solamente uno, y es Dios. Dios es el único justo. Jesucristo fue el único justo. 100% Dios, 100% hombre, guardó los mandamientos de la ley de Dios en la tierra. Fue justo. No hay ninguno justo. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 9 al 10. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aún uno. Bendito sea Dios. Entonces, ¿por qué pensamos que somos más que los demás delante de Dios? Si todos estamos en la misma condición delante de Él, todos estamos bajo pecado.
Jesús le respondió a estos escribas, a estos fariseos, diciéndole que los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Jesús es el único médico que puede sanar toda enfermedad. Ya Jesús se había manifestado con poder de sanación antes de este evento. Ya había curado paralíticos, había sanado ciegos, había librado a endemoniados. Pero Jesús es el único Dios que puede sanar nuestra alma, que puede sanarnos del pecado, como bien lo dice en el capítulo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Todos estamos enfermos por el pecado. Y esta enfermedad conduce a la muerte, y no a la muerte natural, porque todos vamos a fallecer algún día, sino a la muerte espiritual. Jesús es el único que nos puede salvar, sanar de esta enfermedad que se llama pecado. Pero requerimos llegar delante de Él arrepentidos, reconociendo que somos pecadores. Dice en Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Necesitamos, querido oyente, arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos aceptar a Jesucristo como nuestro único Salvador y sanador en nuestra vida. Vendrán tiempos de refrigerio, dice la palabra de Dios. Qué gran promesa. Pero de la presencia de Dios, si estamos en la presencia de Dios, vamos a recibir eso. Bendito sea el Señor. Bendito Padre Celestial, Señor dador de la vida. Gracias, Dios, por este día. Gracias, Señor, por este devocional, Padre. Gracias, Señor, porque tú hoy nos enseñas que debemos estar atentos a tu llamado, Padre, a través de tu palabra, Señor. Porque constantemente tú haces ese llamado en nuestras vidas, Señor. Tenemos que tener la misma actitud de tu discípulo Mateo, quien fue obediente, Señor, a este llamado. Oh, bendito Dios. Él dejó todo, Señor, por ti. Tú quieres, Señor, que dejemos esa manera de vivir en pecado que llevamos, Señor. Padre, danos fuerza, Señor. Sabemos que es a través de ti, Señor, y de tu Santo Espíritu que podemos vencer, Señor, el pecado, que podemos dejar de practicar el pecado, Señor, porque por nuestras propias fuerzas, bendito Dios, no podemos, Señor. Necesitamos de ti, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos por ese gran sacrificio que hizo tu único Hijo, Señor, en la cruz, para el perdón de nuestros pecados, Señor. Él nos libró de esa enfermedad del pecado, Señor, que nos conduce a la muerte, Señor, a la muerte de nuestra alma, Padre Celestial.
Señor, gracias te doy por este nuevo día. Señor, gracias por nuestra familia, Señor. Gracias por nuestro trabajo, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, y protégenos. Amén.